Hola, hola a todos, espero que se la estén pasando bien en este día y bueno, vamos a ver el resumen de la tercera partida del Campeonato Mundial de Ajedrez entre el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, y por el otro lado, el aspirante a la corona, el ruso Jan Nepomniachtchi. Ambos jugadores de la élite por mucho tiempo han estado compitiendo y desempeñan un ajedrez de alto rendimiento, ¿no? Hasta ahora esta es la tercera partida. Las dos primeras partidas, como saben, terminaron en tablas. Hubo una lucha en los finales interesante, donde Magnus Carlsen ha demostrado mucha creatividad al entregar peones a cambio de la iniciativa, ¿no? Y este Jan ha puesto en aprietos a Magnus Carlsen al estar a la altura en estos combates. Bien, esta tercera partida se plantea el mismo esquema de la primera partida, una apertura española. Sin embargo, Magnus Carlsen es conocido por sorprender en la apertura, no buscando jugadas incisivas, sino al contrario, buscando los caminos más tranquilos, saliéndose de los más trillados, para que de esa manera pueda salirse de cualquier preparación que tenga su rival, ¿no? Eso le permitió a Gian tener cierta actividad en el centro, en el flanco de dama, que en este caso Magnus Carlsen estuvo defendiéndose bien, rompió en el centro en el momento adecuado y consiguió la igualdad en un final. Pero bueno, dejemos a un lado tanta palabra, y vayamos directamente a la partida para ver qué es lo que pasó en las 64 casillas del tablero de ajedrez. Muy bien, nos encontramos ahora aquí justamente para revisar la partida. Gianni Aponacci conduciendo las piezas blancas, mientras que el campeón del mundo, Carlsen, conduciendo las piezas negras, ¿no? Hasta ahora todavía se mantiene el score favorable para Gian. En el transcurso de su vida, pues han enfrentado varias veces con un score de 4 partidas ganadas para el ruso, una partida ganada para el noruego y 6 tablas. Bueno, ahora serían 8 tablas con las dos primeras partidas que se empataron. Bien, aquí tenemos otra vez planteado el esquema de la española con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, ¿no? Presiona el caballo C6 y de manera indirecta al peón D5. A6, entrando en la línea de la española, esta es la apertura española de Ruy López, también conocida por Ruy López, ¿no? Ya hemos mencionado que capturar en C6 no da nada, puede peón por peón, y caballo por E5, simplemente dama D4, atacando simultáneamente al caballo y al peón, recuperando ese peón y simplificando la posición, ¿no? Entonces, por lo regular el blanco va a intentar obtener ventaja porque estamos viendo ajedrez de máximo nivel, ¿no? Entonces, se observan muy pocos errores por parte de los jugadores, por lo tanto, aquí el ruso va a tratar de exprimir su ligera ventaja que es otorgada por empezar con las blancas. Por eso la simplificación pues no le conviene. Alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7, y bueno, ya hemos mencionado en la primera partida que aquí el blanco está invitando al negro a capturar el peón D4 para luego reaccionar con D4 y aprovechar la apertura de la columna E y que el rey negro se encuentre en el centro. Ojo con capturar peones en la apertura, retrasando su desarrollo puede tener consecuencias desastrosas, ¿no? Aquí estamos presenciando la partida entre dos jugadores más fuerte del mundo, por lo que no van a caer en este tipo de trucos. Alfil E7, dándole ya la posibilidad a su rey de guarecerse. Torre 1 defendiendo el centro. Bueno, ahora sí, B5, corriendo ese alfil como en la primera partida y enroque corto. Otra vez el noruego está invitando al ruso a que entre en el gambito Marshall. Ese gambito que le permite al negro una gran actividad compensado por el sacrificio de un peón. Recuerden que un gambito es
aquí el planteo donde se sacrifica material para desarrollar lo más rápido posible sus piezas, ¿no? Y emprender acciones agresivas en la zona del ataque. En la mayoría de las partidas que se han jugado a Gambito, en el Gambito Marshall, se ha bien defendido por parte del blanco, se ha alcanzado una igualdad, se han conseguido muchas tablas, pero significa que el blanco esté sujeto a una presión constante y que haga jugadas únicas para mantener la igualdad, lo cual aumenta la cantidad de posibilidades de errores por parte del blanco. Por eso el ruso evita entrar en el gambito y juega A4, ¿no? A4, que es la conocida anti-Marshall, cuya intención es abrir la columna A en algún momento. Se está amenazando también A por B5, aprovechando que la torre se encuentra indefensa. Y bueno, aquí el negro pues tiene dos opciones: defender la torre con alfil B7 o pasar de largo y jugar B4. Digo, no abro nada, juego B4, aunque ese movimiento dejaría la casilla C4 para un caballo del blanco, ¿no? Recuerden que todo movimiento de peón es, es una debilidad. Todo movimiento de peón tiene pros y contras. Dominamos el centro, pero al mismo tiempo abrimos líneas, pero también al mismo tiempo dejamos casillas débiles, ¿no? Por ejemplo, cuando avanzamos los peones de E4, las casillas D4 y F4 han dejado de ser custodiadas, ¿no? Igual el peón D5 pasa lo mismo con las casillas de F5 y de D5, ¿no? Por eso aquí el jugador noruego prefiere jugar alfil B7 para no jugar B4 y dejar la casilla C4 a- al dominio de un caballo, ¿no? Evitando que se instale fuertemente en esa casilla. Recuerden que la mejor pieza que puede aprovechar un punto fuerte siempre va a ser el caballo. Bien, D3, manteniendo el control del centro, una jugada natural. Y ese alfil en B7 está un poco bloqueado por la cadena de peones del blanco, ¿no? Por eso mismo D3 tiene mucha justificación, mantiene un peón fuertemente defendido en el punto E4, de esa manera neutraliza la acción de este alfil en esta diagonal. Eh, Aquí las negras jugar de 5 para abrir esa diagonal de alguna manera ya no sería tan eficiente como el gambito Marshall, porque las piezas blancas pues han desplegado una mejor armonía con sus piezas, ¿no? Y además pueden desarrollarse rápidamente, ¿no? Veámoslo. De 5 tratando ahí de jugar al estilo Marshall, peón por peón, caballo por D5, y bueno, después de simplificar, esto ayudaría a aliviar la posibilidad de ataque del negro. Ya ya el negro podría capturar en E5. Bueno, aquí simplemente torre por E5 y está bien. Aunque aquí lo interesante sería jugar caballo de 4 al haber sacrificado otra vez un peón, ¿no? El peón de 5. Y bueno, aquí las negras ganarían la pareja de alfiles. Y hay una posición dinámica para la negra, sin embargo, el blanco está suficientemente desarrollado para contrarrestar ese dinamismo por parte del negro, ¿no? Muy bien. Por eso aquí eh, el noruego se decantó por la jugada B6, ¿no? Y aquí es interesante observar algo importante, que el alfil haberse desarrollado en B7 y en esta diagonal se encuentra bloqueada, entonces el alfil funge solamente como una pieza defensiva de la torre A8, pero está pasivo. Además, recuerden lo que les he mencionado hace un momento, que cada movimiento de peón genera una debilidad, ¿no? El avance del peón a la casilla E5 debilita las casillas de F5 y de D5, ¿no? Entonces la casilla de F5 puede ser un objetivo para un caballo donde va a poder presionar el flanco de rey. Y es precisamente lo que observa aquí Jan Neptunaichi para desarrollar su caballo de flanco de dama y dirigirse a esa casilla, ¿no? Traten de pensar, bueno, yo quiero llevar un caballo F5. En el ajedrez es muy importante el desarrollo de la imaginación, de la creatividad. Y aquí utilizamos un término de soñar en el ajedrez,
durante los entrenamientos, que consiste en imaginar que agarran una pieza y la colocan donde ustedes quieran, ¿sí? De esa manera estamos soñando dónde quiere llegar, a dónde aspira a llegar esa pieza. Y luego entonces ya buscamos el camino para llegar a esa casilla. Entonces la casilla que nos interesa, por ejemplo, será la de F5. Entonces aquí encontramos un camino interesante para el caballo, que sería vía D2, vía F1, para luego saltar a E3, donde puede llegar finalmente a la casilla F5, ¿no? Pero entonces, para poder soñar, tenemos que basarnos pues, en la posición, que es lo que nos está indicando la posición. Puede ser los motivos tácticos, por un lado, es una posición de ataque, o es una posición tranquila de maniobras, revisar la estructura de peones, las casillas fuertes y los puntos débiles que los peones han dejado débil por su avance. Precisamente por eso se decantó Jan Nepomniachtchi por caballo BD2. Y bueno, aquí el negro, uno de los planes es expandirse en el flanco de dama con caballo A5, molestando el alfil de A2 y luego seguir con C5. Y tal vez en un futuro jugar torre C8 y tratar de hacer un C4, bloquear a ese alfil que es muy agresivo en esta diagonal y no hay quien le haga sombra. Sin embargo, aquí Carlsen, como ya le hemos mencionado al principio, le gusta plantear jugadas secundarias, jugadas que son muy poco usuales para de esa manera evitar las preparaciones de sus rivales. Y se decanta por torre E8, ¿no? Torre 8, una jugada que fortalece el centro al colocar la torre en una columna central y también busca en algún momento quitar el alfil a F8 para que defienda mejor a ese enroque. Y bueno, ya Nepomniachtchi continúa con el plan soñado de llevar el caballo a la casilla F5, vía F1, E3. Y bueno, caballo F1, como pueden ver, es una posición donde el centro está cerrado y se tiene que maniobrar. Eso es muy importante que ustedes estén conscientes durante una partida para poder determinar la manera que ustedes van a jugar. De esa manera evitarán cometer errores de intentar atacar injustificadamente en una posición donde pues no es necesario, ¿no? Aquí los jugadores están yendo a mejorar sus piezas poco a poquito, a agarrar puntos fuertes, a ocupar las casillas débiles que ha dejado los movimientos del rival y ya de entonces tomar acciones agresivas. Bien, aquí el negro no es tan fácil hacer alfil F8 todavía porque sería una imprecisión, ya que al haber movido el blanco, el caballo a F1, se ha liberado la diagonal C1, H6. Y si alfil F8, ahora vendría alfil G5, clavando a este caballo, y por ejemplo, el caballo al saltar a E3 ya empezaría a crear amenazas, ¿no? Caballo de 5 y ahí molestando a ese caballo de F6 que se encuentra clavado, ¿no? Y por ejemplo, una jugada como H6, bueno, corriendo ese alfil, obviamente el blanco no está obligado a capturar ni tampoco a retroceder en esa misma diagonal, sino que alfil H4 manteniendo la presión sobre este mismo caballo. Y por ejemplo, una jugada como G5 ya sería una jugada dudosa, porque entonces le da la posibilidad al blanco a un sacrificio en esta casilla, y ahora este rey ha quedado al desnudo porque se han eliminado los peones que lo guarecían. Ya existe la posibilidad de llevar la torre a la tercera fila y empezar a llevar también las otras piezas al ataque. Recuerden que cuando estamos atacando se parece a una fiesta. Cuando ustedes organizan una fiesta, tratan de llevar a todos los amigos, que no falte ningún amigo a esa fiesta. Es lo mismo en un ataque. Hay que llevar todas las piezas, echarle más leña al fuego para que se avive más el ataque. Por eso, este, los, aquí el jugador escandinavo hace una jugada profiláctica. Una jugada profiláctica o profilaxis, como se le conoce en el ajedrez, consiste en anticiparse a las amenazas del rival. Aquí el blanco está amenazando al alfil C5, clavando al caballo, y entonces
hace H, una jugada profiláctica. ¿Y cómo uno descubre este tipo de jugadas? Bueno, como les he dicho durante las clases, eh, y, y es una frase de Xavier Tatakower, el jugador polaco, excelente jugador polaco con un humor del ajedrez que tenía entonces, en esa época, a principios del siglo XX, el rival también tiene derecho a existir. Exacto, ¿no? Si uno no está al tanto de las intenciones del rival, vamos a caer, vamos a caer en muchos errores y no nos vamos a dar cuenta de por qué hemos perdido, ¿no? Entonces, HC es una jugada profiláctica antes de recular el alfil a F8, despejando el camino de la torre, ¿no? Bueno, aquí ya Nepomniachtchi, antes de meter el caballo a E3 para seguir con su casilla soñada de F5 o D5, hace una jugada profiláctica también a su vez para contrarrestar las intenciones del negro en el flanco de dama, ¿no? Hace unas jugadas, le había comentado que el negro tiene un plan de jugar caballo 5 molestando al alfil y luego de alfil A2 expandirse en el flanco de dama, lo siento, expandirse en el flanco de dama con C5, torre C8 y buscar tal vez un C4 para abrir líneas en este sector, ¿no? Por eso aquí el ruso juega alfil D2. Así es, cada jugada tiene un porqué en el ajedrez. Entonces, si ustedes van a hacer una jugada en el tablero y no hay una explicación para hacerlo, no pueden explicarlo con palabras al profesor, no la hagan, porque entonces no tiene ningún sentido. Como decía el campeón norteamericano a principios del siglo XX, Frank Marshall, un jugador muy dinámico, es mejor un mal plan que ninguno. Entonces, todas las jugadas tienen que estar entrelazadas, estar cooperando entre ellas con un objetivo claro y que esas jugadas se puedan relatar o se puedan explicar el por qué se han hecho esas jugadas. Igualmente, tratar de entender por qué su rival hizo esa jugada. Si ustedes pueden entender por qué su rival hizo esa jugada, pueden anticiparse y hacer jugadas que puedan aprovechar su movimiento. Al mismo tiempo, si ustedes entienden que la jugada de su rival es un error, porque están atentos a entender el porqué de sus jugadas, bueno, pues, va a ser mucho más fácil aplicar los motivos tácticos y los métodos de ataque y encontrar una combinación. Bueno, continuemos con la partida. Ahora sí, aquí Carlsen continúa con alfil F8, mejorando, despejando la columna E para su torre. Y bueno, aquí ya Nepomniachtchi continúa con caballo E3, ¿no? El caballo está saltando a D5 o está saltando a F5. Si un jugador no entendiese el motivo de las jugadas del blanco, si es una jugada, por ejemplo, digamos que caballo B8, ¿no? Caballo B8, dándole juego al peón a C5 y entrelazando los caballos porque el caballo en la casilla C6 pues ya no tiene buenas casillas ahí para saltar o crear problemas porque estas casillas pues ya estaban restringidas por el alfil y aquí pues es capturado, ¿no? Por ejemplo aquí dándole juego al peón. Bueno, eso ya le, eso ya le permitirá al blanco tomar acciones agresivas, ya que el caballo se ha alejado del centro. ¿Y cómo vamos a encontrar un plan de ataque? Bueno, primero tenemos que considerar la situación del rey. Si vemos ese rey, es un enroque, es un enroque en el flanco del rey y que cuenta con su caballo defensor, ¿no? Sin embargo, podemos observar que ese enroque ha movido un peón. Cuando ha movido un peón, la mejor manera de atacar a un enroque que ha hecho movimientos de peón va a ser también con nuestros propios peones. En cambio, si no ha movido peones, el ataque es un poco más difícil porque tenemos que llevar piezas. Entonces, muchas veces, a veces es necesario sacrificar piezas para abrir ese enroque. Sin embargo, aquí en esta posición, el negro ha hecho el movimiento H6 previamente como jugada profiláctica de una clavada. Y eso entonces ya nos genera un punto de contacto. Un punto de contacto es donde los peones se confrontan, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos confrontar el peón de H6? Bueno, con un peón
de la columna G4, de la columna G. Aquí ya me estoy adelantando con mi pensamiento, ¿no? Ya estoy buscando hacer G4, G5, y ya mi pensamiento me traicionó, ya les dije la jugada, ¿no? Y bueno, entonces es muy importante que traten ustedes de entender las condiciones presentes en el tablero para poder encontrar un plan. Igualmente, durante el transcurso de la partida, si ustedes quieren trabajar mucho mejor esta posición, detengan el video en algún momento, dicen, bueno, aquí hay algo interesante, quiero visualizar, quiero entender, quiero encontrar más bien la jugada que hizo el campeón del mundo con negras o el jugador, o el retador con blancas, y ustedes tratan de explicar, bueno, esa jugada, ¿por qué la hizo? Ah, quiere hacer esto. Entonces yo creo que el jugador con blancas hizo esto para evitar esto, ¿no? Ah, y ya ustedes le dan clic al video y ya lo corroboran, ¿no? Al contrastar esas ideas, ustedes también van a seguir mejorando. Por ejemplo, ese caballo hecho sería una jugada ya dudosa porque ahora le permitirá al blanco tomar acciones agresivas como hace G4 buscando romper en G5. Por ejemplo, un caballo de 7, bueno, aquí inclusive hasta me gusta H4 para buscar SG5 o inclusive sacrificar el peón, ¿por qué no? Ya abriendo líneas, la columna G, vamos a seguir con un plan de rey H1 para meter la torre a la columna y el caballo pues va a presionar estas casillas, el otro caballo va a saltar a F5 que junto con una torre en la columna G van a presionar este peoncito, ¿no? Que bueno, yo veo esas ideas rápidamente porque ya cuento con experiencia. Sin embargo, se las comento para que ustedes también vean esos planes de ataque y los pongan en práctica si en algún momento una posición parecida se presenta en una partida de ustedes, ¿no? Bueno, obviamente Carsten no jugó de esa manera, se anticipó a las ideas del blanco, como el caballo está saltando a F5 y donde es muy molesto, por eso caballo E7, ¿no? Caballo E7 controla casilla muy bien de F5 que estaba indefensa y además también junto con los caballos y el alfil de B7 están controlando el salto de caballo a la casilla de 5, ¿no? Allí nada más el blanco lo está presionando, lo está atacando con tres piezas y lo están defendiendo con tres piezas, ¿no? Entonces, nadie ganaría el control de esa casilla. Y recuerde que siempre la mejor pieza que va a poder controlar una casilla es el caballo, ¿no? Si luego de colocar una pieza, por ejemplo, el caballo no lo cambian y se queda un peón, no tiene sentido entonces meterse, ¿no? Por ejemplo, aquí caballo de 5, pues no tendría mucho sentido porque pues ahora se cambia el caballo y bueno, pues alfil por y ahora aquí ganaría un peoncito en negro, ¿no? Entonces, el control ha pasado a las negras. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos continuar? Si el negro se ha anticipado, el negro ha jugado de tal manera que ha estado al pendiente del plan de las piezas de las blancas y han contrarrestado las ideas de jugador ruso, ¿no? Bueno, hay que revisar otra vez la posición, ¿no? Si vemos a las piezas blancas, se encuentran dominando el centro, pero también apuntando al flanco de dama, ¿no? El caballo en E3 está en el centro y puede también llegar al flanco de dama rápidamente, vía C4. El alfil de 2 apunta al flanco de dama y la última jugada que hizo el negro fue el caballo E7, es decir, trasladó su caballo de E7 hacia el centro dirigiéndose a defender el flanco de rey, ¿no? Eso nos da un plan. Ahora, bueno, el negro tiene menos piezas en el flanco de dama. Y recuerden que el ajedrez es una pequeña representación de la guerra. En la guerra, cuando hay un ejército mayor en número contra un ejército de menor número en el cual se encuentran en las mismas condiciones de estrategia, el ejército que tiene mayor cantidad de efectivos pues se va a imponer a largo plazo o en el corto, mediano plazo sobre el rival que es más pequeño. Es lo mismo aquí. Si nuestro rival está llevando piezas al flanco de rey y está dejando menos piezas en el flanco de dama, pues entonces vayamos a atacar el flanco de dama porque ahora tiene menos piezas para la defensa. Y es precisamente lo que hizo Carsten en esta posición, lo que hizo el ruso Gian Nepomuceno, lo siento.
y rompe en C4, ¿no? Rompe en C4, presionando el flanco de dama, en específico el peón de B5, lo cual obliga a Carlsen a capturar en C4. Y eso también le permite abrir una columna y ya generar amenazas sobre esa columna. De por C4, siempre les he mencionado que la mejor pieza para ocupar un punto fuerte va a ser el caballo. Siempre el caballo. Entonces, el peón de C4 lo captura el blanco con el caballo de 3. Pero al mismo tiempo, el caballo en C4, aparte de que tiene la posibilidad de presionar en el flanco de dama con caballo A5, junto con el caballo de F3 está atacando el peón de 5. Y usted me puede decir, pero maestro, el peón de 5 está defendido por el peón de D6. ¿Sí? Exacto. Pero hay un alfil ominoso ahí, el alfil de B3, que está sumando presión en el punto F7. Y no hay quien le haga sombra en esa diagonal. Entonces, por ejemplo, una jugada descuidada por parte del jugador noruego como torre B8, pues entonces ya surgiría el sacrificio en E5, entregando el caballo, ya que después de D por E5 vendría caballo por E5 y el punto de F7 está cayendo. Y va a caer. Cayendo el punto de F7, también podemos ver que la torre de E8 está, este, está atrapada, no tiene movimiento, ¿no? Entonces eso implicaría también la ganancia de calidad. Entonces, valoremos la posición, ¿no? El negro ha sacrificado un caballo para ganar 2 peones, pero va a ganar un tercer peón, el de F7. Entonces el caballo ya lo sacrificó por 3 peones. Y aparte va a capturar calidad. ¡Wow! Una ventaja decisiva por parte del blanco, ¿no? Evidentemente, Carlsen, por algo es el campeón del mundo, no se va a dejar esa combinación, por así decirlo, porque es un sacrificio de materia, es un sacrificio de pieza, y hace una jugada profiláctica, ¿no? Bueno, detengas un poquito. Si mi rival está sacrificando en E5 y está llevando el caballo a 5, también atacando el flanco de dama, pues entonces, ¿qué hago para custodiar esas casillas? Bueno, pues llevar una pieza que defienda el punto E5 y el punto A5. Por eso aquí Carlsen jugó caballos, ¿no? Entonces, una jugada profiláctica porque se anticipa las amenazas del rival y las evita, ¿no? Muy bien, como la columna C está abierta, pues recuerden a qué pieza le gustan las columnas. Torre C1, ¿no? Torre C1, ya empieza la presión sobre esa columna. Y por ejemplo, una idea muy interesante que tiene aquí el blanco, aprovechando que la columna C está abierta, pues llevar un alfil a esta casilla, ¿no? Llevar un alfil a esta casilla porque de esta casilla seguiría presionando al peón de C7 que se encuentra en la columna C abierta y se encuentra retrasado, ¿no? ¿Cómo encuentro este plan? Este plan, bueno, está en una columna y en la columna hay un peón. Entonces, pues el peón se encuentra en esa columna y entonces, por lo tanto, es un punto de ataque, es un objetivo de ataque. Hay 3 tipos de objetivos de ataque en, en el ajedrez. Uno, el rey, porque el objetivo del ajedrez es dar mate. Entonces, un objetivo de ataque es el rey. Dos, las piezas o los peones también pueden ser objetivo de ataque. Y tres, las casillas. Puntos importantes donde podemos ejercer una presión o dominio, por ejemplo las casillas centrales, donde las piezas pueden saltar al flanco de rey, al flanco de dama o hacia el centro, ¿no? Por lo tanto, ese es un plan interesante para el blanco y es lo que está amenazando, ¿no? Jugar caballo a 5 y si él estaría atacando doblemente al caballo negro con un caballo a 5 y la torre, por lo que obligaría pues al negro a capturarlo y por lo tanto el alfil llegaría a la casilla 5 cumpliendo el plan, ¿no? Veámoslo, por ejemplo, hacen G6 aquí las negras y ahora vendrá caballo a 5 y vemos claramente cómo el caballo
negro está atacado por dos piezas, también están atacando al alfil, lo que obligaría a recapturar y luego alfil por A5 y el peón C7 va a sufrir mucho, porque ahora se encuentra inmovilizado y se encuentra una columna semiabierta para el blanco, va a haber una increíble presión sobre ese peón. Por lo tanto, aquí Magnus Carlsen tiene que hacer otra jugada profiláctica para evitar que ese caballo entre a la casilla 5. Por ende, aquí el jugador noruego juega A5, ¿no? A5, que se anticipa a ese plan del blanco, pero también le ayuda de alguna manera, porque por una fija el peón débil de A4, ¿no? Al fijar el peón débil de A4, el alfil va a tener que defenderlo. La casilla B4 también es una casilla fuerte, un centro de operaciones para un caballo, puede saltar un caballo a B3, ¿no? Y bueno, aquí le señalo un plan interesante para el negro que es mejorar su alfil por vía C8 y E6. ¿Por qué? Bueno, como hemos visto, este alfil aquí pues no ha hecho nada en esta diagonal, ¿no? No ha tenido manera de actuar. Además, la columna B es una columna que está semiabierta y ya sabemos que a las piezas que le gustan las columnas semiabiertas o abiertas, pues son las torres, ¿no? La torre en B8 sería una pieza muy útil, por lo tanto, un plan interesante, como les digo, es quitar el alfil y darle la columna a esa torre, ¿no? Y bueno, eh, el peón de A5 ha evitado el avance, el salto de caballo a la casilla 5. Sin embargo, se ha vuelto un objetivo de ataque también, ¿sí? Porque lo están atacando dos piezas en este momento. El caballo de C4 y el alfil de 2, ¿no? El caballo de C4 y el alfil de 2. Y ahora el último movimiento que ha hecho el ruso es alfil C3. ¿Pero por qué? Bueno, como les he mencionado, el objetivo de ataque en esta posición es el peón de A5. Entonces las blancas están haciendo dama de 2, incrementando la presión sobre ese punto, ¿no? Como pueden ver, el juego ha sido de maniobras, de ir encontrando los puntos débiles para irlos sometiendo a una presión constante, ¿no? Ha sido un juego más lento, a diferencia de las primeras dos partidas, que fue un poco más dinámico. Sin embargo, también tiene su, su parte interesante, ¿no? Se aprende también de cómo podemos ir mejorando nuestras piezas de acuerdo a la estructura de peones, de acuerdo a la disposición de las piezas, ¿no? Y aquí Carlsen dice, bueno, necesito hacer algo, ¿no? Porque me van a seguir sometiendo a presión ese peón. Y encuentra un plan interesante basado en el hecho de que este alfil de B3 se encuentra, pues, de alguna manera inmovilizado por el caballo, ¿no? Se encuentra bloqueado por el caballo, por lo tanto esta diagonal, pues es interesante ocuparla, por lo que aquí el noruego encuentra el plan de mejorar su alfil vía C8 a E6, además que el alfil en B3 pues también se encuentra en una columna, ¿no? Que puede ser sometido bajo presión. Por eso alfil C8 buscando aprovechar que ese caballo en C4, detrás de él se encuentra un alfil y lo va a inmovilizar, ¿no? Si hubiera seguido aquí ya con el plan de dama de 2, hubiera venido alfil F6, ¿no? Y ya no es posible capturar el peón, porque entonces surgen temas tácticos, ¿no? Por ejemplo, si alfil por A5, este tema, me imagino que ya lo deben haber visto, tenemos aquí un alfil, veamos los objetivos, los métodos de ataque, ¿no? Aquí tenemos un alfil que está débilmente protegido por un caballo C4, ¿no? El alfil se encuentra en una columna abierta y bueno, aquí aplicamos un tema táctico que se le conoce como eliminación de la defensa, ¿no?
El defensor del alfil es el caballo, entonces eliminamos el caballo, alfil por D4, alfil por D4 y adiós alfil, ¿no? Igualmente, capturar el peón en A5 tampoco sería útil porque la columna A se abriría y tras los cambios de alfiles, el peón se recupera, ¿no? Entonces, esa maniobra de alfil C8, alfil C6 ha sido muy bonita para contrarrestar la amenaza de al dama de 2 metiendo más presión sobre el peón de A5, por lo que en vista de ello, el ruso se anticipa y emprende acciones en el centro, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado el juego. Primero, el ruso llevó el caballo a F1 y luego el caballo a F3, a E3, buscando saltar a F5, jugar por el flanco de rey. Luego se dirigió al flanco de dama para jugar por el flanco de dama, ya que Magnus Carlsen había llevado sus piezas en el flanco de rey, había deletado el flanco de dama. Ahora, luego, llevó sus piezas al flanco de dama para defenderse y entonces aquí el ruso ahora emprende acciones en el centro, ¿no? Aprovechando que sus piezas se encuentran bien ubicadas y todas se encuentran presionando el centro, ¿no? Como pueden ver, después de alfil E6, bueno, todavía no. Como pueden ver aquí, la dama, la torre, las torres dominan las columnas, y los alfiles también apuntan al centro y el caballo, ¿no? Tiene un excelente dominio. Todas las piezas blancas están haciendo algo, entonces es, es, es consecuente abrir la posición, ¿no? La apertura de líneas siempre va a beneficiar al bando mejor desarrollado, si estamos en la apertura, o al bando mejor eh, posicionado, mejor, con mayor actividad, ¿no? Entonces, bueno, la apertura de línea se dio, peón por peón, caballo por D4 y aquí Magnus Carlsen simplifica porque de esa manera le permite contrarrestar la mayor actividad que tiene el blanco, ¿no? Caballo por D4, dama por D4 y ahora sí alfil E6. Alfil E6 tiene evidentemente su intención que es romper en D5, ¿no? ¿Por qué romper en D5? Bueno, esto es muy importante que no se les olvide. En las aperturas de peón de rey, es decir, E4, E5, si las negras logran romper E5, en D5, en la casilla D5, rompiendo con un peón, van a alcanzar la igualdad. ¿Por qué? Bueno, al principio, como no pueden romper en D5 porque el punto D5 está bien dominado por el blanco, eso le da ventaja de espacio, es decir, mayor cantidad de casillas que domina y por lo tanto mayor movilidad de sus piezas. Cuando el negro rompe en D5, su desventaja en espacio, su menor cantidad de casillas para maniobrar, al romper en D5 le permite ganar espacio e igualdad las condiciones de dominio de casillas con el blanco, entonces las piezas del negro afloran, ya aumenta su rango de acción y por lo tanto alcanza la igualdad, ¿no? Entonces por eso aquí la última jugada del Carlsen está buscando romper en D5. Y bueno, eh, aquí Gianni Punachi tiene varias opciones, por ejemplo, poder haber jugado torre de 1 para controlar mucho mejor la casilla de 5 y contrarrestar cualquier intención por parte de Carlsen de romper en D5, ¿no? O por lo menos dificultárselo. Pero otro plan también interesante, aparte de contrarrestar la idea del negro de romper en D5, hubiera sido aprovechar la pareja de alfiles. La pareja de alfiles que en este momento, en la posición del blanco, están apuntando hacia el flanco de rey, ¿no? El alfil de C3, ese alfil en C3 domina toda esta diagonal y puede en algún momento
eliminar el caballo. Y si elimina el caballo, ¿qué es lo que va a suceder con el enroque negro? Va a quedar, se va a debilitar. Recuerden que la mejor pieza o el defensor de un enroque es el caballo. Si el caballo desaparece, ese enroque se vuelve débil, ¿no? Ahora, no solamente ese alfil tendrá esa misión, sino el otro, el de B3. El de B3 estaba muy bien en esta diagonal. Sin embargo, al haber jugado el negro alfil E6, su acción en esta diagonal se ha mermado. Ya no es tan útil en esta diagonal porque su similar, su contraparte negra, le ha contrarrestado esa diagonal. Entonces, hay que buscarle otra diagonal. Y si estamos considerando que el alfil de C3 va a eliminar al caballo de F6, debilitándole ese enroque, quiere decir que la casilla H7 se va a volver un punto para atacar, una casilla, un objetivo de ataque, ¿no? Y aquí vemos un interesante plan que hubiera sido dama D3, despejando la diagonal del alfil para apuntar al caballo, y luego reciclar el alfil de B3 hacia la casilla C2, ¿no? Creando una batería que apunta a la casilla H7, ¿no? Una batería, si alguno de ustedes vio Bugs Bunny, recordarán aquella caricatura en donde el coyote siempre trataba de atrapar al correcamino, ¿no? Y compra un cohete marca Acme y se monta el coyote arriba del cohete marca Acme y prende el cohete por atrás para que explote y salga disparado y alcance al correcamino, ¿no? Prácticamente sería algo similar aquí, esa batería de alfil y dama. El alfil al colocarse detrás de la dama le permite expulsar toda la energía hacia adelante en esa misma diagonal porque las dos piezas están sumando mucha fuerza en esa misma línea, ¿no? Veamos, por ejemplo, que aquí el negro es una jugada que no ayuda mucho en la posición, como torre de 8 y ahora alfil de 3 y ya podemos observar esa batería, ¿no? Ya se está eliminando al caballo y ya se está avanzando el peón con consecuencias fatales sobre ese enroque, ¿no? Hubiera sido un plan interesante para el negro, pero para poder encontrar los planes es muy necesario entender la posición, ¿no? Si mi rival ha contrarrestado mis planes, pues seguir buscando dónde al contrarrestar mis planes se ha debilitado, ¿no? O también ver la situación de mis piezas, la actividad de mis piezas, si es muy fuerte, dónde está esa actividad, si está en el flanco de rey, en el flanco de dama, en el centro. Y entonces aquí al haber iniciado el ataque en el flanco de rey, luego haberse trasladado al flanco de dama y luego haberse concentrado en el centro, ahora se hubiera vuelto a trasladar en el flanco de rey. Fíjense cómo es esa dinámica del juego en esta partida, ¿no? Es muy interesante y bonito cómo fue cambiando el escenario del ataque de los jugadores y cómo cada uno fue intentando crear acciones por parte del ruso, tratar de crear acciones ofensivas, mientras que el jugador noruego siempre estuvo al tanto de ellas y se las contrarrestaba y se las contrarrestaba, ¿no? Bueno, en este caso, Jan Nepomniachtchi no optó por ese plan, que hubiera sido interesante verlo en la partida, y jugó H3, ¿no? Una jugada eh, que busca contrarrestar cualquier intención por parte de Carlsen de intentar algo en el flanco de rey como un caballo G4 y un dama H4 molestando, ¿no? En las casillas H2, la casilla F2. Bien, eh, aquí la posición todavía es necesario seguir mejorando por parte del ruso. Podría haber jugado tal vez seguir con ese plan de dama de 3 y alfil C2. Sí hubiera sido interesante hacerlo. Sin embargo, aquí se decantó por otra jugada que fue
después de C6 del jugador negro. Aquí Carlsen puede haber ya cumplido con la misión de romper en D5, que era la idea principal de las negras en las aperturas de rey, que es la reacción central, y luego de peón por y dama por D5, ya aquí el negro hubiera alcanzado la igualdad, ¿no? Ya la ventaja de espacio por parte del ruso se hubiera desaparecido y las piezas negras estaban bien ubicadas para actuar. Sin embargo, aquí Carlsen optó por C6 con la misma intención. Está preparando romper en D5. Como pueden ver, son tres piezas, cuatro piezas de las negras que están coincidiendo en la casilla de 5. El caballo, el alfil, la dama y el peón de C6, ¿no? Entonces el rompimiento prácticamente en esa casilla es imparable. Alfil C2 buscando eh, ya buscando mejorar las piezas, pero ya es tarde porque ahora perdió un tiempo importantísimo con ese H3 para hacer la batería con dama D3 y alfil C2, y aquí ya Carlsen rompe en D5, ¿no? Rompe en D5, ya alcanza a reaccionar centralmente y se anticipa a cualquier intención de ataque por parte del blanco. Esa reacción que hizo justo a tiempo el jugador noruego es muy importante que ustedes lo entiendan, ¿no? Cuando nuestro rival demuestra claras intenciones de atacarnos en los flancos, es decir, en el flanco de rey o en el flanco de dama, la mejor manera de actuar siempre es reaccionando en el centro, y aquí lo ha hecho el jugador noruego. Y aquí ya Nepomniachtchi trata todavía de buscar alguna actividad allí para eh, re- eh, revolver el río y conseguir algo con E5. Sin embargo, aquí Carlsen fue implacable en la defensa, elimina el caballo de D4 y está ya cambiando la dama, ¿no? Hubiera sido eh, peligroso jugar caballo de 7 porque ahora el caballo puede saltar a D6 y las diagonales de los alfiles estarían muy peligrosas sobre ese rey, ¿no? Por eso aquí Carlsen opta por la simplificación y hace D por C4, está cambiando la dama por D8, torre por D8 y ahora E por F6, ¿no? Al lograr la simplificación, el, el jugador negro pues ya se ha se ha librado de cualquier intención de ataque por parte del ruso, ¿no? Y bueno, hemos llegado al siguiente final, donde pues podemos decir que tiene una mejor estructura el blanco, sin embargo, las piezas blancas no tienen tanta actividad, ¿no? La única pieza que tiene cierta actividad es el alfil de C3, y eso lo detecta Magnus Carlsen y lo simplifica, ¿no? Lo cambia. Diría José Raúl Capablanca, el tercer campeón del mundo, limpia de hojarasca el tablero. Es decir, limpia aquellas piezas que están en igualdad de condiciones, en el mismo nivel estratégico, y deja aquellas que están en un desnivel estratégico, ¿no? Y alfil B4. F por G7, y ahora eliminas alfil por C3, B por C3, y ahora rey por G7. Se ha logrado este Carlsen ha logrado el cambio del alfil, lo cual le ha permitido contrarrestar la actividad del blanco. Ciertamente el blanco tiene una mejor estructura, más compacta. Los peones en el flanco de rey son 3 contra 2 por parte del blanco. Podemos hablar de una mayoría de peones en el flanco de rey. Sin embargo, aquí Carlsen este, encuentra el plan para contrarrestar cualquier intención del blanco de crear contrajuego en el flanco de rey por su ventaja de mayoría de peones. ¿Cómo? Bueno, primero apostando por su actividad. En los finales, la estructura de peones cobra mucho valor, pero la actividad de piezas sigue siendo igual de importante. Y aquí Carlsen juega, bueno, después de rey F1, que es una jugada que
acerca a las piezas del blanco hacia el centro, centralizándolas, y además, si el negro desea meter la torre de 2, puede responder con torre E2 para expulsarla. Ahora sí, Carlsen juega torre B8, ¿no? Torre B8 que ya está amenazando meter una pieza activa en la segunda fila del blanco, atacándola y restringiendo la actividad de las piezas blancas, ¿no? Esto obliga al ruso a jugar de manera defensiva, lo cual le va a permitir a Carlsen cambiar unas cuantas piezas más y ejecutar su plan de contrarrestar las piezas, la mayoría de peones del blanco en el flanco de rey, ¿no? Veámoslo, torre B1, forzado para evitar la incursión de la torre negra en B2, y ahora rey F6, ¿no? La centralización del rey es algo muy importante. Torre por B8, torre por B8, la torre sigue entrando en la segunda fila, hay que eliminarla, y ahora torre B1, y ahora sí, torre por B1, alfil por B1. Y bueno, se ha simplificado la posición. ¿Y qué podemos pensar de esta posición? Bueno, las blancas tienen ventaja de mayoría de peones en el flanco de rey. La mayoría de peones, ¿qué quiere decir la mayoría de peones? Bueno, como lo dice, mayor cantidad de peones. 3 contra 2. Hay mayor cantidad de peones. ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, si cambiamos 2 peones del negro por 2 peones del blanco, existe la posibilidad de crear un peón libre, un peón pasado. Y en los finales, los peones pasados son muy importantes, porque existe la posibilidad de crear amenaza de la coronación. Y cuando creamos amenazas de coronación, el rival tiene una o de dos. Entrega material para contrarrestar la coronación o deja que el peón corone, lo cual ya le daría ventaja material al blanco, ¿no? Pero bueno, hay un detalle importante, ¿no? El peón de A4 por parte del ruso es un peón débil que se encuentra en casilla blanca. Entonces, aquí el Carlsen tiene una manera de contrarrestar la actividad de este alfil, atacándolo, ¿no? Al atacarlo, va a obligar al ruso a defender ese peón, porque si el peón de A4 cae, ahora el peón de A5 se va a ver pasado, ¿no? Por otra parte, si vemos en el flanco de rey, ¿cuál sería el camino para que el rey ayudase a sus peones a avanzar y al mismo tiempo someter a los peones del negro en problemas? Bueno, veámoslo, sería rey E2, luego rey F3, o rey E3 para irse a D4, o rey F3 para irse a G3. Entonces, las casillas claves por donde el rey está jugando son las casillas de G3 y de E3, ¿no? D3 porque puede saltar luego a D4 y a G3 porque puede saltar luego el rey, puede moverse a la casilla H4 y luego presionar ese peón débil, ¿no? Y bueno, por eso es lo que visualiza Carlsen y lleva su peón de F7 a F4. De esa manera, el rey va a quedar cortado, mientras que el alfil de E6 va a tomar la casilla de G4 y el rey no va a tener posibilidades de ingresar en el flanco de rey, mientras que el rey negro, al colocarse en el centro, también va a restringir la actividad del rey blanco, ¿no? Veámoslo. Rey 5 primero, rey 2 y ahora sí F5, F4, para seguir con F4. Alfil C2 defendiendo el peón y F4. ¿Vieron cómo se encuentra un plan de acuerdo a las intenciones del rival? Aquí ya Carlsen pues, se dio cuenta de las intenciones del blanco, que era llevar el rey a 3 o llevar el rey a G3, donde puede presionar al, a los peones negros y al mismo tiempo aprovechar su ventaja de mayoría de peones, y entonces lo contrarresta, ¿no? Esto estamos hablando de un pensamiento preventivo, ¿no? La profilaxis son jugadas para evitar amenazas del rival, ¿no? Que se anticipan a las amenazas del rival. En cambio, esto ha sido un plan preventivo, cuya intención es contrarrestar el plan del rival. Y bueno,
alfil B1. Ahora aquí Carsten fija ahora el peón de A4 con su alfil. Ciertamente el negro también tiene un peón débil en C4, pero no es tan fácil atacarlo. Por ejemplo, alfil A2, pues vendría alfil acá y el blanco cambiará su peón de C4 por un peón doblado por del negro que no le conviene, ¿no? Y además se convertiría en un peón pasado el peón negro de A5. Por lo tanto, alfil C2, alfil D7, el alfil de C2 está a merced de lo que decida el alfil de D7. F3 y estamos en una posición que no hay manera de progresar. Ya no se puede hacer nada aquí para ganar. Aquí Carsten ve, hay un plan interesante que solamente podrá resultar si eh, el ruso jugase mal, ¿no? Por ejemplo, aprovechar las casillas débiles negras con el último movimiento que ha debilitado la casilla G3. Por eso rey F6 para buscar llevar el rey allí. Bueno, obviamente Jan se va a dar cuenta y jugó H4, ¿no? Ya el rey no puede ingresar, el alfil toma estas casillas y el peón toma esta casilla, ¿no? No hay manera de progresar. El rey negro, el rey blanco tampoco puede entrar ni por D3 ni por E3. Ninguno de los dos reyes puede ingresar al terreno del rival, por lo tanto, esto es tabla, ¿no? Rey E5, rey F2, luego hicieron rey F6, rey E2 y la partida se declaró en tablas. Fue una partida interesante, aunque corta. Hubo una serie de simplificaciones por parte de Carden, que estuvo siempre al tanto de las intenciones del ruso y contrarrestó cualquier intención de obtener ventaja, ¿no? Una partida leccionadora con mucho aprendizaje por parte de temas estratégicos. Y bueno, como les comento siempre, es importante que ustedes traten de averiguar por qué los jugadores hacen las jugadas, ¿no? Magnus Carlsen y Ane Bonacci son jugadores de un alto nivel y eso también les va a ayudar a que cuando estén jugando una partida con un rival, a que ustedes interpreten qué es lo que está tratando de hacer su oponente y de esa manera puedan contrarrestar sus intenciones, no caigan en combinaciones o darse cuenta que ha cometido un error y aprovechar. Muy bien, pues espero que les haya gustado la partida. Este ha sido un pequeño resumen de lo que ha sucedido en esa partida. Vamos a continuar haciendo resúmenes en este mes del Campeonato Mundial de Ajedrez para que ustedes puedan comprender y llegar a ustedes el porqué de estas jugadas y sea mucho más fácil para ustedes asimilar el aprendizaje de estas partidas. Nos vemos, hasta la próxima.